considero un honor estar entre líderes, pastores, hermanos y hermanas en Cristo para enfatizar la importancia del papel que ustedes juegan en la iglesia y en nuestra comunidad como líderes y forjar esta conexión entre generaciones. Yo en mi parte he dedicado 10 años de mi vida para forjar conexiones entre la iglesia cristiana y la comunidad judía, y la iglesia cristiana en general con la tierra de Israel y todo lo que pasa en esa región. Como organización cristiana nos dedicamos en líderes, nos dedicamos a hacer impactos globales, porque hoy vivimos en un mundo mucho más global de lo que éramos antes, y hoy más que nunca necesitamos saber cómo impactar a nuestro mundo si verdaderamente queremos dejar una buena marca y representar el Evangelio. Nosotros como Filos Latino hemos lanzado un programa inmersivo de liderazgo para pastores hispanos en Estados Unidos como uno de los medios para equipar, para educar y para activar al pueblo hispano en todo lo que pasa en esa región y saber cómo como iglesia podemos marcar una diferencia, cómo como iglesia podemos reflejar el Evangelio en uno de los temas más complejos en nuestro tiempo, pero de mayor importancia. Este programa le voy a demostrar en un video para que puedan ver un ejemplo titulado Israel 360. Es un programa que te permite a ti como pastor hispano ir a Israel a un precio sumamente subsidiado entre $1,500 y $1,800 que se paga en parte no para ir a un viaje turístico. Para eso hay millones de agencias para hacerlo, pero para hacer un viaje misiológico, para conocer la gente que viven allá, no solo visitar las piedras muertas, sino también a las piedras vivas, a sentarse con una familia judía de Jerusalén y tener una cena de Shabbat, a tomarse una taza de café con un pastor palestino en Belén, a visitar una familia cristiana en el norte de Galilea y ver cómo viven todas estas comunidades, cómo conviven con todo lo que está pasando en el mundo y cómo nosotros, agentes del Evangelio, agentes del reino, podemos impactar este lugar que una vez fue la raíz del cambio global que ha hecho el Evangelio a través de la vida y el ministerio de Jesús. No sé si se han tomado el tiempo para darse cuenta que esta es la primera vez en 2000 años que la iglesia existe junto al lado a un Israel moderno. Que la última vez que los judíos caminaron por Jerusalén fue la vez que Cristo caminó en ella. Y Dios nos ha permitido a nosotros, como iglesia del siglo XXI, a existir con un Israel vivo, con un Israel relevante y aparentemente en todas las noticias. Y predicamos todos los domingos sobre esta nación, sobre este pueblo. Y es importante que estas palabras que compartimos los domingos no solamente apliquen a nuestra circunstancia individual, sino darnos cuenta que también al cruzar la calle hay una sinagoga, sino también darnos cuenta que el mundo literalmente está en caos y dividido por esta misma nación, por este mismo pueblo. Nuestra meta es capacitarlos, exponerlos y darle la oportunidad de saber cómo marcar una diferencia. Le voy a pedir al equipo que toquen el video para que puedan tener un ejemplo visual. Creo que venir a estos lugares es algo muy importante porque estás ahí. El poder llegar y caminar y hasta sentir el aroma de las cosas te hace que la experiencia sea más natural y más real. Al estar hoy, en estos primer días, al estar afuera y caminando, viendo todos esos lugares, el impacto es que ahora estoy viviendo la Biblia. Es una realidad porque ahora mis mensajes y mis predicaciones no es que no tenían una seguridad en lo que predico, pero ahora van a estar más fundados. No solamente es de palabras, ahora es de yo estuve ahí, yo lo vi. Y ha sido una experiencia completamente distinta en la forma, sobre todo, que nuestro guía nos ha explicado cosas que hasta cierto punto desconocíamos o teníamos una información incompleta.
Y eso ha abierto un panorama para nosotros que predicamos, para poder nosotros expresar mejor e implementar mejor y aplicar mejor lo que la palabra de Dios nos dice. Esta historia del holocausto nos da a saber que seguramente Dios tiene su favor sobre su pueblo y los protege. Visitando el Museo del Holocausto aquí en Jerusalén, una historia increíble que es difícil comprender lo que es una realidad. De igual manera, nosotros como cristianos deberíamos orar por Israel y también por la raza judía. Israel 360 es una experiencia para pastores latinos en los Estados Unidos. Es una oportunidad especial para pastores para poder profundizar su experiencia aquí y tener una apreciación más fuerte con su fe. Gracias, gracias. En el 7 de octubre se desató una guerra que hasta el día de hoy no se ha disminuido, sino que sigue escalándose. Y ustedes se preguntan, ¿pero ustedes todavía hacen viajes a Israel? Sí. Hemos hecho 2 viajes a Israel. Porque todavía hay guerreros entre la iglesia cristiana que están dispuestos a enfrentar lo difícil, a ir a donde está el problema, para conocer la raíz del problema. Y le animo a que conozcan más para que sepan cómo pueden ser parte de esto. En lo próximo que le quiero enseñar son unos recursos que tenemos disponibles para también inspirar conversación sobre el tema de Israel. Si pueden compartir el otro antes. Okay. Esto es una serie de libros que hemos publicado, documentales, que ayuda a fomentar la conversación sobre el tema de Israel desde un punto de vista bíblico y un punto de vista geopolítico, para fomentar conversaciones sustanciales, fundamentadas en lo que está pasando en el día de hoy y la verdad de Dios. Le quiero enseñar, ahora puede regresar al otra imagen. Esta Biblia cronológica de estudio es muy especial por 2 razones. Es la primera Biblia en poner todos los eventos de la Biblia en orden cronológico. Seguramente tienes una copia de una Biblia de estudio también titulado cronológico, pero son los libros de la Biblia. En este caso, estamos hablando de los eventos de la Biblia. Cada evento, cómo tomó lugar, a dónde tomó lugar, que viene acompañado con una serie de recursos académicos para ayudarlo a usted como pastor, como estudiante de las Escrituras, a leer la Biblia en su contexto cultural, histórico y geográfico. No es una Biblia de estudio teológico, es académico. Un amigo de la apología me lo describió como la Biblia más honesta, porque si hay diferentes puntos de vista, ahí mismo te lo va a decir. La idea es ayudar al lector a transportarse, a entender el contexto original de los eventos que tomaron lugar en las Escrituras. Y es la primera Biblia en hacer eso. La segunda razón es la primera Biblia en continuar la línea de tiempo desde la destrucción del templo de Jerusalén hasta el día de hoy, para ayudarte a ti a entender la historia del judaísmo postbíblico. ¿Qué pasó con los judíos después que fueron dispersados por los romanos por todo el imperio? ¿Qué ha sucedido con la tierra de Israel por todos esos años, por 2000 años? ¿Qué es el sionismo? ¿Cuáles son las perspectivas judías de Jesús? Y estos son ensayos escritos por eruditos judíos. Nosotros unimos un comité de pensadores judíos, amigos de nosotros, quienes ellos mismos escribieron su historia para que esta Biblia sea también la primera Biblia hecha en colaboración entre cristianos académicos y judíos académicos. Está disponible en Amazon, está disponible en las tiendas cristianas a donde estén. Nosotros estamos dando una copia por una donación de $45 que lo pueden conseguir atrás. No sé si traemos suficiente para todos, pero quiero dejarles saber que está disponible y es uno de los recursos, yo creo, más importante en nuestro día. Es el mejor guía en tus manos para viajar a Israel
Es como tener a Logos en su Biblia. No tiene que adivinar cómo manejar el programa, ahí te da tus primeros vistazos, cómo tú debes de seguir estudiando y investigando esos eventos para para obtener un mayor entendimiento de los eventos históricos. Ok, con eso quería enseñarle esa parte. Ahora, con todos los recursos de programa de educativo que ofrecemos, los libros, etcétera, para tener conversaciones de lo que está pasando en el día de hoy. Yo vine no a hablarle política, yo vine para hablarle de la Biblia y de cómo nosotros podemos recuperar una visión que hemos perdido, la esperanza representada por Sión, y poder compartir con ustedes unas verdades bíblicas sobre el Israel moderno. Le voy a invitar, si tienen sus Biblias, ahí a Zacarías capítulo 8. Zacarías capítulo 8, le voy a leer los primeros 6 versículos, pero vamos a tratar todo el capítulo. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas, y jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos. Así dice Jehová de los ejércitos. Que Dios bendiga su palabra. Dios tiene una palabra contundente que compartir hacia Israel y hacia los enemigos de Israel. Este es un capítulo muy curioso, porque cuando uno analiza el lenguaje original, empieza a notar ciertos patrones. En primer lugar, este capítulo está dividido en 2 secciones por la frase, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos. Y luego 10 veces se repite la frase, así dice Jehová. 10 veces. 10 veces es el número completo de la perfección en las Escrituras. Es como que Dios nos quiere decir, escucha bien, porque estoy hablando yo. Y la palabra que tengo que decir representa la voluntad perfecta de lo que voy a revelarte, profeta. Y entre las 10 veces que él repite la frase, así dice Jehová, solamente una vez, él hace una pregunta. Versículo 6. Si esto parece maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. En la Nueva Traducción Viviente la traduce de la siguiente manera. Ahora todo esto puede parecerles imposible a ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios, pero será imposible para mí, dice el Señor de los ejércitos. Son palabras que nos va a maravillar, porque los eventos históricos que se describe aquí son eventos de proporciones enormes. Y yo siento que esta pregunta Dios se la dirige al remanente, y yo tengo la convicción que Él se la dirige a su iglesia, porque después de todo somos el remanente. Y esta es la pregunta que le planteo en esta mañana. Lo que le parezca imposible a ustedes,
¿Le será imposible a Dios? Ahora, ¿cuáles son estas palabras que Él comparte, que debe de maravillarnos, que debe de sorprendernos, porque humanamente hablando se ve imposible? Estas palabras se representan en 3 declaraciones de primera persona que Dios hace. El primero es: yo volveré a Sión. Volveré a Sión, dice el Señor. He restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Y dice: celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Esta palabra, celar, en la Biblia, es la misma palabra para describir el celo de un esposo hacia su esposa. En otras palabras, Jesús dice, Dios dice en su palabra: no te atrevas a tocarla. Ella me pertenece a mí. Ella es mía. Celé a Sión. Y mira qué celo, no un poquito, con gran celo. Un celo acompañado con gran ira. Y con gran ira la celé. ¿Por qué? Bueno, en el contexto de Zacarías, el pueblo de Israel acaba de regresar después de 70 años en el exilio babilónico. Y ellos regresaron para reconstruir el templo, para reconstruir la nación. ¿Y qué pasó? Fueron confrontados por las naciones. Fueron resistidos para llevar a cabo este plan. Y dice Dios en medio de esta batalla que Él cela a esta ciudad con gran celo. Y eso es una advertencia a las naciones. El que se atreva a quitarle o tratar de quitarle o tratar de resistir lo que es la voluntad perfecta de Dios para este mundo. Porque Dios es el Señor de la historia, mis queridos hermanos. Él es el que lleva a cabo todo lo que sucede en nuestro alrededor. No sé si ustedes verdaderamente creen esto, mis hermanos. Dios maneja los eventos de las historias. Nada de lo que pasa a nuestro alrededor, las guerras, la hambruna, los conflictos, las batallas, la pobreza, nada de eso sucede de manera desapercibida a Dios. No se le escapó de las manos a Dios. Es que la sabiduría de Dios no es nuestra sabiduría. Dios es el Señor de la historia y Él sabe lo que está haciendo con su pueblo. Y Él dice: sobre esta nación, sobre este lugar, restauraré a Sión y moraré en medio de Jerusalén. No voy a empacar todo lo que la Biblia tiene que decir de Sión, solamente esta verdad. Sión no solo representa un lugar físico, representa el pacto nuevo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 18 en adelante, haciendo un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Este monte era el monte de Sinaí, que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Recordamos eso en la Biblia, en Éxodo. Si no me equivoco, creo que es capítulo 19. Dios desciende al monte de Sinaí, les revela los 10 mandamientos y el pueblo se espanta, no se atreve a acercarse al monte. Dice: porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Dice la palabra de Dios que nosotros no nos acercamos a ese monte. No fue ese monte que su iglesia se acercó para acercarse a Dios. Mira lo que dice: sino
que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los que se acercaron al monte de Sión son aquellos que profesaron a Jesús como el Mesías y se hicieron ciudadanos de este Jerusalén celestial, del reino de Dios representado en su lugar de gobierno, que es el monte Sión. Por eso regresamos. Dios volverá a este lugar. ¿Le parece imposible? Porque para Dios no lo es. Luego él dice otra declaración en primera persona: yo volveré a Sión. Y en segundo lugar, yo salvaré a mi pueblo. Así, versículo 7, así dijo Jehová de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol. Yo salvo a mi pueblo. No te corresponde ni a ti ni a mí, sino el Espíritu de Dios para obrar en el corazón de cada persona que no cree en Él. Él salvará a su pueblo. Yo recuerdo como el líder de ministerio, cuando fui al seminario, fue un seminario pequeño en Northwest Indiana. Como se pueden imaginar, un joven nativo de Nueva York que se crió en la jungla de concreto, ahora los campos de maíz en Indiana. Tuvimos un ministerio en Chicago, la ciudad de Chicago, porque nos quedaban como unos 45 minutos. Entonces, todos los fines de semana yo ministraba en esta ciudad. Y un día se presentó un ministerio para llevar el evangelio a una comunidad judía. Me pareció fenomenal. Fue un señor judío que se convirtió al cristianismo, puso todo su testimonio en panfletos, en videos, en DVDs en ese entonces, y nos dio todos estos panfletos a los jóvenes del seminario para ir a esta comunidad judía en un sábado y tocar su puerta y presentar el evangelio. Yo no sé lo que yo estaba pensando en esa mañana. Yo lo único que yo sabía es que yo quería estar ahí. Nadie me tenía que convencer, estaba ahí en mi corazón. Yo dije, para allá voy yo, porque quiero que su pueblo conozca a su Mesías. Llegamos a la ciudad de Skokie, Illinois, y tocamos cientos de puertas. Casi no se abrió ni una, y la única que se abrieron me la cerraron de una vez. Y regresamos al autobús. Mientras esperábamos en el autobús a los demás estudiantes llegar, yo decidí salir del autobús para comprar un café en un 7-Eleven que estaba al doblar la esquina. Cuando llego a la sección del café, una señora judía se me acercó. Y ella necesitaba ayuda con los vasos, que estaba muy alto, y yo le dije, por supuesto que sí. Cuando fui a agarrar el vaso y se lo entregué, el rostro de ella había cambiado a un rostro en llantos. Las lágrimas eran incontrolables. Yo estaba tan sorprendido por lo que estaba viendo que me puse a temblar. No sabía qué hacer. Lo único que supe hacer fue orar con ella. Y ella me decía en ese instante, sin conocer quién soy yo, sin saber que yo venía de un seminario cristiano, me decía, yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero ir al infierno. Y me puse a orar con ella. Y oré la oración del pecador con ella. Cuando terminamos la oración, su rostro inmediatamente cambió de llanto a felicidad, a un rostro de paz. Y yo le dije, bueno, Señor, tú me estabas tratando de enseñar con esto. Y es como que en ese mismo instante escuché la voz de Dios decirme, es que tú puedes tocar cientos de puertas más
Si mi pueblo abrirán sus ojos, es porque yo se lo voy a abrir. Inmediatamente recordé las palabras de Pablo en Romanos 11, que esta ceguera es una ceguera parcial impuesta por el mismo Dios para que el evangelio llegara a las naciones. Y ahora yo estoy convencido de que Dios está nuevamente haciendo algo grande, pero en inverso. Él usó a su pueblo, la ceguera de su pueblo, para llevar el evangelio a las naciones, para que luego estas mismas naciones ayudaran a regresar al pueblo de Dios a su Mesías. Pero esta obra no vendrá a través de esfuerzos humanos meramente. No vendrá porque usted tendrá la mejor exposición de la palabra de Dios y va a convencerlo porque usted ha convencido a cientos de personas más a creer en Jesús. Porque déjame decirle, yo he tratado y no es lo mismo. Nosotros los gentiles estamos acostumbrados a señalar al Padre a través de la persona de Jesús. Con los judíos tenemos que ayudarlo a ellos. Tenemos que aprender a señalar a Jesús a través del Padre. Y lamentablemente hay un gran desconocimiento entre la iglesia cristiana del Antiguo Testamento, que es la Biblia principal de los judíos, la Biblia hebrea. Porque somos expertos del Nuevo Testamento. Y eso se puede ver con la cantidad de eruditos que existen en el momento del Nuevo Testamento versus los eruditos del Antiguo Testamento. Se puede contar con las manos. Yo tengo 3 que son amigos míos. Y no voy a entrar en todos los detalles de por qué llegamos a esta altura, pero le voy a animar a que regresen a leer toda la Biblia, de principio a fin, a entender de manera profunda la relación del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. El 80% de las citas en el Nuevo Testamento viene del Antiguo Testamento. Si no entendemos bien el Antiguo Testamento, tenemos que preguntarnos qué tan bien conocemos el Nuevo. Porque el mundo de los apóstoles, las escrituras de los apóstoles, no era el Nuevo Testamento, era la Biblia hebrea. Ellos estuvieron escribiendo el Nuevo Testamento mientras expandían el Evangelio. Hay una gran necesidad, mis hermanos, de conocer estas escrituras, de conocer de lo que dice la palabra de Dios en su totalidad, de las naciones y del pueblo de Israel. Y de acuerdo a esta palabra, Él dice: yo volveré a Sión y la voy a restaurar. Y para mí no hay ninguna equivocación que lo que pasó en 1948 es precisamente eso. Porque incluso aun cuando se estableció la nación de Israel, ustedes supieron que los judíos todavía no podían entrar a Jerusalén. Fue anexado por Jordania. No fue hasta 1967, después de la guerra de 6 días, cuando nuevamente la nación de Israel fue rodeada por 6 naciones árabes. ¿Sabes que nada más hay una nación judía en el mundo? Y hay 57 naciones musulmanes. No recuerdo cuántas naciones cristianas, pero está entre las decenas. Una nación judía. Oye, ¿qué tan problemática es esta nación, Dicen que es el del tamaño del estado de Nueva Jersey. Imagínense, este lugar tan pequeño. Bueno, es porque no es el lugar por sí solo, sino por lo que el lugar representa. Porque es ahí donde empieza y termina todo. Cuando Cristo venga para establecer su reino, dice el Apocalipsis 21, que la Jerusalén celestial descenderá del cielo. Y el tabernáculo de Dios estará entre su pueblo, y Él morará con su pueblo, y su pueblo morará con Él. Yo volveré a Sión, yo salvaré a mi pueblo. Nota que aquí dice: yo salvo a mi pueblo
de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol. En el tiempo de Zacarías no había tierra de donde se pone el sol. Aquí se está refiriendo al occidente. La nación o las naciones de donde se pone el sol somos nosotros. En 1948, seguramente ustedes escucharon de los 700,000 palestinos que huyeron o fueron expulsados de esos territorios. Pero seguramente no lo dijeron de los 850,000 judíos que fueron expulsados de las naciones musulmanes. En un momento dado en Irak había más de 500,000 judíos. Hoy hay menos de 15. Fue una migración masiva que sucedió a proporciones bíblicas. Ahora estamos viendo miles y miles de judíos haciendo lo que ellos llaman aliyah, que quiere decir ascender a Jerusalén, a vivir allá. Estamos hablando de personas que no necesitan, que hicieron toda su vida aquí, toda su carrera aquí. Y yo le he preguntado cientos de veces, ¿por qué ustedes, después de toda la vida, la carrera que se establecieron allá, la seguridad que vivían ustedes y sus familias, para qué vivir aquí? Muchos de ellos no saben decirte, nada más dicen que hay algo que los jala, que ellos saben que solamente hay un lugar donde ellos pertenecen y es ahí. Mira lo que dice de esta misma nación también. Versículo 13. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuercen vuestras manos. No puede haber un pasaje para mí más aplicable en el día de hoy que esa. Porque tal vez en este salón Israel no sería considerada una nación maldita, pero en muchos lugares sí lo es. Y Dios quiere que nosotros miremos todo eso. No que escondemos nuestros ojos de la verdad. Es ver que este odio, este ataque, estatus de maldición que aparentemente tiene esta nación en todas partes del mundo, esa es una señal de que pronto será bendición. Y aquí está aludiendo a una promesa que ustedes la conocen muy bien, ¿verdad? Si llegamos a Génesis 12. Pero Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Ahí no dice que no te van a maldecir como resultado de ser pueblo elegido mío. Al contrario, imagínense. Las religiones que compiten con el judaísmo y el cristianismo. Este pueblo elegido de Dios. Ellos son el pueblo elegido de Dios. Porque por cierto, no es que ellos son mejores que nosotros. No son superiores a nosotros. El 70% o el 80% de la población israelí son ateos o son más o menos practicantes del judaísmo, pero no son profundamente religiosos. Si vas a Tel Aviv, hay paradas para el LGBT y todo lo demás. Israel no es distinto a todas las demás naciones y lo que está pasando ahí. Pero sí hay una gran diferencia. Y es que cuando llega la tarde en el viernes a ponerse el sol, todos los negocios se cierran. Todas las familias entran a sus casas. Todos.
religiosos y no religiosos, para observar el sábado, para tomar un tiempo solemne entre su familia, hablar de Dios, hablar de todo. Un amigo judío nos dijo, yo le pregunté, ¿cómo ustedes se mantuvieron guardando el sábado por miles de años con todas las vicisitudes? Y ellos me dijeron, no es que nosotros hemos guardado el sábado, es el sábado que nos ha guardado a nosotros. Y cuando uno se sienta a la mesa de Shabbat, uno se da cuenta. Para algunos que no han tenido esa experiencia, para ustedes tal vez se imaginan una práctica ceremonial. Tal vez se pasan la tarde de rodillas. No, es una cena familiar. Es una cena familiar donde el padre de la casa ora por sus hijos, le cantan salmos a la mamá de la casa. Proverbios 31 es una de las canciones que le cantan a la madre de la casa. Se sientan a comer, a hablar de lo que significa ser judío, de las palabras que fueron hablados sobre el pueblo de Israel en las Escrituras. Invierten en los valores familiares, fortalecen la identidad cultural. Y es por eso que los judíos son una de las personas más tercas para cambiar su cultura, para hacerlo cambiar su manera de ser. Van a fracasar si quieren tratar de decirle a ellos que dejen de practicar las costumbres, porque es parte de su cultura, es parte de su identidad. Si nosotros, dominicanos o latinos, celebramos el Día de Independencia de nuestros países, el Thanksgiving, las Navidades, porque es parte de nuestra cultura, ¿por qué no ellos? Ellos tuvieron la dicha que Dios fue quien creó su cultura, Dios fue quien creó su nación. Y lo lindo de todo eso, que sea religioso o no, esas prácticas todos están cargadas con simbolismo bíblico. Entonces dice Dios, volveré a Sión. Dice Dios, salvaré a mi pueblo. Y luego, en esta tercera declaración, es hacia las naciones. Es hacia nosotros. Y dice, yo iré con ellos. Muy curioso esta frase. Yo iré con ellos. Le voy a leer versículo 20. Dice que en estos tiempos aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Y luego dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Hay un dicho por ahí que más claro de ahí no canta el gallo. Aquí Dios dice que en estos tiempos habrán miles y miles de visitas de parte de las naciones hacia este lugar. Y uno de los turismos más grandes que experimenta Israel es el cristianismo. Más de 3 millones en un año han visitado a este lugar. Y ustedes lo han visto cada vez que se elige un presidente, que es la práctica típica de muchos de estos presidentes. Irán a el Muro de los Lamentos para orar, demostrar solidaridad y buscar el favor de Dios. Dice, vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén. Habrá, en otras palabras, un avivamiento con relación a entender nuestra conexión con este lugar.
Yo siempre le digo a los pastores, para el cristiano ir a Israel no es como ir a París, no es como ir a Santo Domingo, es regresar al principio, es descubrir de nuevo lo que es el evangelio y cómo nació el evangelio, el contexto original del evangelio. Déjame decirle que es muy distinto en cuestión de cultura y tecnología. La tecnología que vivimos hoy en día, claro, no existió en el tiempo de Jesús, pero en cuestión de sociedad y circunstancias sociales y políticas, muy similar. Israel estaba viviendo bajo ocupación romana. Estaban rodeados por religiones y pueblos paganos. El que va y visita Cesarea de Filipo se va a encontrar con restos de dioses paganos quienes se adoraban en el tiempo de Jesús. Uno de ellos se llamaban el dios Pan. Y ustedes tal vez lo recuerdan por la caricatura del niño con cuernos de cabras que tocaba una flauta en el bosque. Hay una característica muy particular de este niño con cabras, es que él tenía una satisfacción insaciable, una hambre insaciable sexual. Y este dios Pan seducía a otra serie de diosas que se llamaban las ninfas. Y estas ninfas se escondían en las flores. Y cuando él tocaba la flauta, huían en pánico. De ahí donde sacamos la palabra pánico, del dios Pan. O pandemonio. Pandemia. Y otra palabra que sacamos de la palabra ninfas es ninfómana, una persona adicta al sexo. Eso eran los tipos de actos que se tomaban lugar en adoración a estos dioses. Cesarea de Filipo en el tiempo de Jesús, mis hermanos, era un prostíbulo. Y es ahí donde Jesús va para decirle a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? Muy curioso que él haya elegido ese lugar y no al templo en Jerusalén, un lugar más sagrado, un lugar más, ¿verdad? Oportuno, digamos. No, él fue a la Vega del siglo I para hacer unas palabras bastante fuertes. Por supuesto, sabemos que Pedro reveló quién era Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Y en ese mismo lugar, Cristo declara que sobre esa roca Él edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Y ustedes saben lo que había en ese entonces, que se puede ver en el día de hoy, una cueva gigante donde se hacían los sacrificios 24/7 de animales y de humanos. El fuego no se apagaba en esa cueva y le tenían por nombre las puertas del Hades. Si yo tuviera entre mis amigos jóvenes en la secundaria, en high school, yo hubiese dicho, wow, Jesús fue gangster. No sé cuál sería el equivalente al español, era un bravo. Porque él fue al mismo lugar, el peor lugar, para declarar estas palabras de guerra. Porque la iglesia no está en la defensa, está en la ofensa. Y él dice que las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. ¿Y sabes qué? Cesarea de Filipo es un ejemplo de que las palabras de Cristo se cumplieron. Porque hoy en día esas llamas están apagadas. Esos restos de los dioses paganos están muertos. Ahí no se adoran dioses paganos. Ahora van miles y cientos de miles de cristianos para adorar el Dios vivo y verdadero en ese lugar donde una vez se conocía como las puertas del Hades. Porque Dios dijo, volveré a Sión, restauraré a Jerusalén, salvaré a mi pueblo.
y yo iré con las naciones. Muy curioso cómo aquí al final menciona a un judío. Es que las escrituras reconocen que tenemos una conexión con este pueblo. Sin embargo, son uno de los menos pueblos que tal vez entendemos. Uno de los pueblos que tal vez con quien menos interactuamos. Pero no era así en el primer siglo. Nota que Pablo y los discípulos y Jesús, antes de ir a un grupo o una multitud, primero entraban en una sinagoga. Debatían con los judíos. Y luego en el primer siglo era similar. Lo que nos dividió es lo que nos divide en el día de hoy, la política. Y yo sé que no solo divide a los judíos de los cristianos, estamos todos divididos en la política. Bueno, la política es un juego sucio. Y no voy a entrar en eso, le dije que no iba a hablar de política. Pero ¿qué debemos de hacer con todo esto? Yo empecé con una pregunta. Si esto le parece imposible a ustedes, ¿les será imposible a Dios? ¿Será que Dios no es capaz de resucitar a su pueblo? ¿De regresarlo de cualquier parte que ellos estén? ¿Dios no es capaz de proteger a su iglesia? ¿No es capaz de equiparnos para pelear esta buena batalla victoriosamente? ¿No es capaz de hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que si Dios puede proteger a este pueblo, que aunque en su mayor parte hayan rechazado a su Hijo, ¿cuánto más al remanente que haya recibido a su Hijo? Romanos dice que fuimos injertados. Todas las promesas que le pertenecen a Israel nos pertenece a nosotros. Nosotros somos ciudadanos de esta nación. Es por eso que es importante que viajen a ese lugar. Si es importante para mí, un nativo de Nueva York, de ascendencia dominicana, ir a la República Dominicana para entender la cultura y las raíces de mis padres y la historia de donde vengo, cuanto más nosotros, en un sentido profundamente más importante, entender las raíces de nuestra fe y entender el plan de Dios para nuestro tiempo en el día de hoy. ¿Cómo debemos de responder? Bueno, en medio de todo esto, Dios nos da unas palabras más claras y más precisas que pudiera dar. Versículo 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Número 1. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Hablar la verdad. Ay, qué palabra más polémica en el día de hoy. Verdad. La verdad para muchos es relativo. Tuve un pequeño debate con un querido pastor. Estuvimos en una conferencia y no hablamos del conflicto, de la política per se, pero sí mencionamos algunos asuntos. Y él quiso decirme a mí que la verdad está con las víctimas, porque son víctimas y están sufriendo y son una minoría y por ende ahí es donde está la verdad. Yo le dije, bueno, mi hermano, yo tengo entendido que Cristo es la verdad, el camino y la vida, y que Cristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios. La verdad de Dios no está en nuestras experiencias individuales, subjetivas y circunstanciales, porque ser víctima es muy subjetivo. Hay muchas personas que son víctimas y otras que no, y usan la identidad de víctimas para explotar a otros. Entonces, ¿cuándo determinamos si es verdad o no? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios.
Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Es esta verdad, la verdad de Dios. Dios no va a hablar de otra verdad fuera de lo que él estaba diciendo a su profeta. Yo volveré a Sión, yo salvaré a mi pueblo y yo iré con las naciones para restaurar esta nación, para traer redención a este mundo, para abrirle los ojos a mi pueblo y para establecer mi reino en esta tierra. Habla esta verdad. Pero número 2 dice, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Yo no sé si alguien le dijo a usted que el cristiano no debe juzgar. Yo lo he escuchado muchísimas veces. Hay un conflicto aquí porque aquí dice Dios, estas son las cosas que habéis de hacer, juzgad. Juzgad. Tenemos que diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Juzgad según la verdad, y oye bien, lo conducente a la paz. Eso para mí es tan importante. Habiendo trabajado por muchos años en este tema complejo y polémico, el del conflicto israelí-palestino, yo sé que muchas personas tienen mucho que decir sobre ese conflicto. Y no hay ningún problema con hacer críticas, con criticar a los palestinos líderes o criticar al gobierno de Israel. No hay ningún mal en eso. Inclusive Israel no es una nación más perfecta que las demás naciones. Es una nación moderna como cualquier otra nación. Y debe regirse a las leyes internacionales, etc. Pero la clave es esto. Hay que juzgar a lo conducente a la paz. ¿Cómo es tu juicio? ¿Tu juicio es para destruir? ¿Tu juicio es para atacar? ¿Tu juicio verdaderamente es para ayudar? No entiendo a las personas que puedan tener sus diferencias políticas, que quieran como resultado deslegitimizar al pueblo de Israel. Decir que este pueblo no merece vivir en la tierra de sus ancestros. Si cuando uno visita Israel, uno lo que más ve son símbolos del judaísmo, símbolos hebreos, reliquias y restos del antiguo Israel por todas partes. Llamarlos a ellos colonos. No hay algo más absurdo en mi mente, porque soy un estudiante de la Biblia, soy un estudiante de la historia. Por lo menos vamos a estar de acuerdo con la verdad histórica, vamos a estar de acuerdo con lo que es históricamente, científicamente veraz. Y podemos ambos decir que los palestinos merecen vivir ahí también. No hay ningún problema con eso. ¿Saben que hubieron naciones gentiles que vivían entre los judíos, los israelíes también en el tiempo de Israel, en tiempo antiguo? Inclusive hay leyes que se describe si van a celebrar la Pascua y dice si hay un extranjero entre ustedes. Siempre el pueblo de Israel convivía con naciones gentiles. Inclusive en el día de hoy es así. El 20% de la población de Israel, ciudadanos de Israel, no es judío. El 18% son todos árabes, musulmanes, cristianos, algunos hasta palestinos, entre ellos cristianos, yazidis y otras culturas. Pero los medios lo quieren pintar como los judíos están peleando con los palestinos. Y ahí nos dividen a nosotros como pueblo, porque no sabemos qué pensar. ¿Quiénes son las víctimas en todo eso? ¿Quiénes son los victimarios? La verdad es que sí, hay víctimas, hay victimarios en ambos lados. La magnitud puede ser diferente de otro lado que otro, pero vamos a decir que sí. Tenemos que hablar la verdad
y juzgar de acuerdo a la verdad y a lo conducente de la paz. Ahora mismo en Israel, por casi 100 años, está a la mesa una oferta de 2 estados que se le ofreció al pueblo palestino y al pueblo de Israel desde 1947. Ya hay una oferta. El problema es que no lo están cogiendo. Como pueblo, entonces, oramos, nos involucramos, no para entrar en estas peleas políticas y tribales, no, para levantar la humanidad, la dignidad de cada ser humano, palestinos y judíos. Porque es verdad que la situación es difícil en ambos lados, pero no vamos a lograr nada satanizando a uno, demonizando a otro. Ese es el gran privilegio que he tenido en mi trabajo, que he podido adquirir amigos en ambos lados. Y yo no siempre estoy de acuerdo con mis amigos, pero ellos saben que a pesar que estemos en desacuerdo, que yo lo amo, que yo oro por ellos, que yo lloro con ellos, yo sufro por ellos. Yo tengo un amigo mío palestino, Khalil Saye, que perdió a su padre y a su hermana en esta guerra. Y yo me duelo con él. Así como conozco amigos que perdieron familiares, que tienen familiares en este mismo secuestrado debajo de un túnel en la franja de Gaza. No es un lugar fácil donde estar, pero es un lugar necesario. Es donde estuviera Cristo en el día de hoy. Él no estuviera con una banda versus la otra. Ahí cierro con la parte más o menos política. Perdón que le dije eso. Pero quiero terminar con esta ilustración. Tengo un gran amigo también que es un guía turístico allá en Israel, Ronen, es su primer nombre. Y él sirve en la Fuerza de Defensa de Israel. Y un día le tocó supervisar la frontera entre Israel y Siria. En este entonces, Siria estaba al pico de su guerra civil, donde más de 500,000 de personas fueron aniquilados, la mayoría de mujeres y niños. Y él le tocaba supervisar esta frontera y él tenía su compañía con un francotirador y era de noche. Y el francotirador a la distancia ve 2 objetos moviéndose rápido desde la frontera de Siria o desde el país de Siria hacia Israel. Y él se comunica con el jefe de la compañía, que es mi amigo, y le dice, ¿qué debemos hacer? ¿Disparamos? Y él dice, espera, vamos a ver qué va a hacer. De momento esos 2 objetos se detienen y no se mueven. Y otra vez el francotirador le dice, ¿qué vamos a hacer? Disparamos, analizamos. Y él dice, bueno, yo creo que debemos de ir a ver qué es lo que está ahí. El problema es que donde están los soldados y a donde están esos 2 objetos hay un campo de mina. Y él empezó a enseñarnos o a describirnos a nosotros cómo se le entrena a un soldado del IDF a caminar por un campo de mina. Y lo que hacen es que primero el capitán va adelante, él agarra su daga y él hace un círculo en el piso del tamaño del pie de él. Y él empieza a apuñalar o a punchar adentro de ese círculo para asegurar que no hay una mina. Yo le dije, pero ¿y si se explota? ¿No pierdes tu brazo? Dice, no, muchachos, eso se ve en la película. Eso realmente lo que hace es incapacitar a un soldado. Si te hiere el pie, te puede herir gravemente. Y él empieza a apuñalar para asegurar que está seguro poner el pie ahí. Luego que él asegura un pie, él hace lo mismo con el otro. Y toda la compañía tiene que seguir detrás del capitán, pisando los pasos del capitán. Luego llegaron todos hacia esos 2 objetos y descubrieron que eran 2 niños. Un hermano con su hermanita. Su hogar había sido atacado por grupos radicales y sus tíos, antes de perder su vida,
lograron avisarle a estos dos niños a que corriera hacia allá. No le dijo a dónde iban, nada más corre hacia allá y no pare. Y ellos, gracias a Dios, pudieron ayudar a esos niños. Cuando él me comentaba eso, estuvimos justo a 2 kilómetros de la frontera de Siria, donde sucedió todo esto. Era imposible yo no poder aplicar esa ilustración a nuestra circunstancia. Que en cierto sentido todos vivimos en un mundo que es un campo de minas. Y Israel es una de esas minas. Pero también está la vida, el aborto, el matrimonio, nuestros valores, nuestra familia, nuestras iglesias. Y no todos se atreven a cruzar. Pero la buena noticia, mis hermanos, es que nuestro capitán, quien es Cristo Jesús, ya caminó por esa mina. Y Él nos dejó sus pasos para seguir detrás de nuestro Mesías. Y nosotros no tenemos una daga, pero tenemos la espada del Espíritu para discernir entre lo bueno y lo malo, la verdad y la falsedad. Y si nosotros no lo hacemos como líderes de nuestra comunidad, ayudar a nuestros jóvenes, ayudar a nuestras familias, ayudar a nuestros miembros de la iglesia a saber discernir entre lo falso y lo verdadero, entre lo bueno y lo malo, ¿quién seguirá nuestros pasos? ¿Cómo vamos a conectar las generaciones? Si las generaciones necesitan los pasos para seguir y necesitan las herramientas para hacerlo. Los dejo con esto, mis hermanos. El reto que tenemos es hablar la verdad, juzgar de acuerdo a lo bueno, lo verdadero. Versículo, a ver si lo encuentro aquí. Aquí está, versículo 19. Amad pues la verdad, la paz. Oremos. Padre Santo, te doy las gracias, Señor, por esta gran oportunidad. Gracias que tú nos has dado el privilegio de conocerte, Señor. De conocer al gran soberano del universo, al creador de toda creación, al Señor de la historia, el Dios quien se siente en su trono y nunca pierde el control de lo que sucede en nuestras circunstancias, a través de nuestra vida, a través del mundo, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. Nosotros descansamos en la roca que es Cristo, Señor. La roca que es inmovible, la roca que es inmutable, Señor, que nunca cambia, el mismo ayer, hoy y para siempre. Recuérdanos de esta verdad, Señor. Ayúdanos a ser un agente de esperanza, un agente de amor, Señor, hacia todo lo que está pasando en el mundo. Oramos por los judíos, oramos por Israel, oramos por los palestinos, oramos por las naciones, oramos para que tú obres, Señor, en este mundo que te necesita, que tiene hambre de amor, de paz, de misericordia, Señor. Y nosotros somos el pueblo a quien tú has llamado para llevar el reino de Dios a cada esquina de esta creación, Señor. Levántanos y anímanos, Padre, a hacerlo una vez más. Que hoy en día es necesario, Padre. Gracias por este lugar, esta cumbre de liderazgo, Padre, que ha tomado la iniciativa para liderar a los líderes en esta dirección, Padre. A ser agentes de cambios en todas partes, Señor, porque te importa tu creación. Para que el evangelio crezca, para que Cristo crezca, para que tu reino, Señor, sea presenciado. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén.